aquí que en la parte delantera debe haber algún tipo de impermeabilización de la fundación o tratamiento de la fundación que limita o disminuye el paso del agua de aquí hacia allá. Por lo tanto, las presiones disminuyen a un valor mucho más pequeño, porque de todas maneras hay que considerarlo. Y eso asumiendo de que este tipo de tratamiento de la fundación y de contacto del concreto con la roca es bueno. Y en muchas de ellas también podrán encontrar un tipo de galerías que recogen toda esta agua que quería pasar y no pudo. Entonces se le produce un camino más propio en este lugar. Se considera también el efecto del sismo sobre el embalse, que puede producir también esfuerzos adicionales sobre la estructura. Normalmente, pues, todas estas condiciones de carga son analizadas, casi siempre ya el comportamiento estructural del concreto, utilizando ya casi para todo ello siempre programas de elementos finitos que permiten calcular los esfuerzos en todo el cuerpo de la presa para encontrar los puntos máximos de compresión y de tensión, sobre todo los de tensión. Como mencionamos que aquí el refuerzo pues no tiene mucho efecto, lo que se busca es que los factores de seguridad de los esfuerzos a que va a estar sometido el concreto sean altos, o sea que la posibilidad de agrietamiento, de falla, pues esté bien lejos de la realidad. Este es un ejemplo ya de una presa de concreto funcionando. Esta es otra. También todas son aquí en Panamá, en la provincia de Chiriquí. Esta es una presa muy singular porque en realidad está compuesta toda de compuertas. Tiene 7 compuertas que lo que hace es abrirse cuando viene una crecida. Y cuando pasa la crecida se cierran las compuertas y nuevamente se forma el lago, que es un pequeño lago. En realidad no se busca que sea un gran lago, porque es para desviar el cauce y conducirlo hacia una central hidroeléctrica. Entonces su función principal es desviar el agua. Cuando hay crecida, pues esa crecida no interesa, ni esa crecida se va a desviar para el proyecto hidroeléctrico, solamente se desvía una pequeña cantidad. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál es la intención aquí de este tipo de presa? Que es sobre el río Piedra o río Chico en la provincia de Chiriquí, que es un río muy caudaloso, con mucha fuerza, con muchas piedras, por eso es que se llama río Piedra, y que el tratar de detener el agua o pasarla por un vertedero ocasionaría grandes erosiones o socavaciones del material. Entonces, el concepto es que mejor no lucho con el agua. Si viene la crecida, que pase. Una vez que la crecida pasa, se bajan nuevamente las 7 compuertas. Y un operador estará siempre mirando el tema de la crecida para saber si tiene que abrir una compuerta, si tiene que abrir 2 compuertas, tiene que abrir o tiene que abrir las 7 compuertas. ¿Okay? Entonces aquí la estructura de concreto pues no tiene la misma función que en los casos anteriores. Un nuevo tipo de presas de gravedad son las presas que en realidad lo único que cambia es que en vez de concreto convencional, que estamos acostumbrados a ver, concreto húmedo, concreto que es premezclado y colocado mediante bombas, un asentamiento establecido, acá está utilizando un método que se llama concreto compactado rolado, usa cualquier de siglas CCR o RCC, básicamente para ahorrar costos y hacerlo más rápido también. Básicamente esa es la idea, ahorrar costos y hacerlo más rápido. Actualmente hay 4 presas en construcción y una ya terminada, pero 2 terminadas y 3 en construcción en la República de Panamá de este tipo de presas. La presa San Chaquino, la de 6 metros de alto, que ahora vamos a ver, es de concreto rodado compactado. Entonces,
su análisis, su comportamiento va a ser el mismo que una presa de gravedad, que una presa de concreto. Igual, las mismas condiciones de carga, igual la misma verificación de la estabilidad y de los esfuerzos internos de compresión y tensión en el concreto tienen que ser verificados. El concreto rolado normalmente es de mucha menor resistencia que el concreto convencional. Y es también poroso, es mucho más poroso que el concreto convencional. Entonces, por ello, en la cara aguas arriba normalmente se utiliza una pantalla de concreto convencional. En algunos otros lugares utilizan plástico o un material impermeable y es colocado en la cara aguas arriba, la que está en contacto con el agua. Y en la parte de vertedero, pues también se utiliza concreto convencional porque es más resistente al golpe del agua que va a estar cayendo por ahí, a la erosión que pueda ocasionar. Básicamente el concepto de CCR es que el asentamiento del concreto es cero. Hay como creo que son las presas que se están construyendo más ahora mismo y que por el momento creo que van a ser las que más se van a construir en el futuro, sobre todo por la velocidad. Les traigo unas imágenes del proceso de colocación del concreto CCR. Es colocado, esparcido, compactado con un rodillo o en capas que oscilan entre 30 y 40 centímetros. Esto es probado primeramente con unas zonas de prueba. En las zonas difíciles es compactado con equipos más pequeños. Esto con una gran cantidad de control de humedad, como ven aquí están esparciendo agua, y control de compactación. Normalmente se utiliza, se verifica la compactación inmediatamente colocada y compactada la placa. En general, pues aquí parte de los procesos que normalmente son necesarios en la construcción de una presa y que es de vía del río por un lugar controlado, en este caso una alcantarilla, iniciar la construcción de la presa del otro lado, mientras el agua está desviado a la margen derecha, se construye entonces del lado izquierdo. Al principio el CCR era llevado por camiones, pero posteriormente ya se fueron colocando las bandas transportadoras que permitían, aquí vemos la banda transportadora que viene desde acá arriba, que estaba la planta, y desde la planta iba directamente a la banda transportadora y de allí iba a colocar en el sitio y se continuaba el proceso de colocación, compactación y prueba hasta llegar pues a la parte de arriba. Bien. La presa Changuinola es la más grande de este tipo ahora en la República. Tiene 100 metros de alto. La única diferencia acá es que es en forma de arco o semiarco. No pudiéramos decir que es una presa de arco, propiamente dicho, que son presas de arco, son mucho más delgadas, sino que se le da esta forma de arco para distribuir los esfuerzos en los estribos de mejor manera. Pero es el mismo concepto lo que acabamos de ver. Colocación, en este caso se distribuye en puntos, se traen por camiones, se compacta, también se riega agua para ir manteniendo la temperatura del concreto. ¿Qué aspectos son ahora sí considerados en el diseño de este tipo de estructuras? Por un lado, el principal es la hidrología del sitio donde va a estar ubicada. Esto va a definir muchos criterios: el tamaño del vertedor, los estudios de llegada de las crecidas y las salidas. Actualmente, y debe tener, toda estructura debe tener una salida segura del agua. Ninguna de estas estructuras asociadas a hidroeléctrica van a tomar
una parte importante del río. Casi siempre los caudales de diseño pueden andar por 50 a 100 metros cúbicos el caudal de uso de una hidroeléctrica, y las crecidas de un río pueden ser de 1500 metros cúbicos. O sea que estoy usando 100, pero 1400, ¿qué hago con ellos? Tengo que dejarlo pasar. Pero ¿cuánto es la crecida que debo dejarlo pasar? Bueno, actualmente, y eso por las normas de seguridad de presa que acaba recientemente de aprobar la Autoridad de los Servicios Públicos, y que debe ser el conocimiento de todos aquellos que están en el diseño y construcción de presas, establece que las presas deben calificarse según lo que mencioné al principio, el riesgo que pueda haber en su falla debe calificarse, y en base a esa calificación entonces establecer cuál es el criterio de diseño de la crecida máxima que debe soportar esa estructura. Así vemos que las de menos categoría C son las que no ofrecen ningún riesgo a la población o a los bienes o a las zonas de producción o al ambiente. En ese mismo orden, la categoría A serían las que más daño pueden ocasionar. Fíjense que no tiene que ver nada con el tamaño de la presa, aunque el tamaño de la presa pues, puede ser un criterio para decir si esta presa es importante o no es importante, o su costo, pero realmente la selección de la categoría no es así. Entonces, en la categoría A, el caudal de diseño estará entre un porcentaje de la crecida máxima probable, o el caudal de 1 en 1000 años o el caudal de 1 en 5000 años. La B, un porcentaje, este porcentaje pues, puede ser hasta 100%. Acá este porcentaje puede ser 50 o 75%. Para esto pues lo estoy presentando solamente a 10 porque sería muy largo entrar a la sección, pero también la norma trae una sección donde entra en detalle para la selección de todos estos caudales. Un porcentaje de la crecida máxima probable, o la crecida de 1 en 500, o la crecida de 1 en 1000, o un estudio o un análisis de riesgo, un análisis económico de riesgo, que es lo que significa AER. Que en este caso ya se traía un detalle de lo que significa el rompimiento de la presa, cuánto cuesta, cuántas vidas, cuántas casas, cuántas vacas, cuánto área de producción se va, y se hace un análisis específico de eso que pudiera entonces ayudar a definir con mayor presión esto. Definitivamente que mientras más grande la crecida, más importante es la obra, las fuerzas que tienen en consideración la estabilidad son mayores y la presa va a costar más. Al final, el resultado es que mientras más grande la crecida, más cuesta la obra. Y para las más pequeñas, pues, el caudal de 100 años. Las pequeñas pues podrían ser esas que hemos visto, que no tienen más de 5 o entre 5 y 10 metros, que aguas abajo no hay estructuras importantes a la orilla del río, y que normalmente pasan por allí crecidas más grandes que lo que pueda originar el rompimiento de la presa. Si una presa que tiene un volumen pequeño y se rompe, y establecemos que se rompe en 1 minuto o en 30 segundos, y si dividimos ese volumen entre 30 segundos, nos da una crecida que probablemente es insignificante, 1 en 2 años. Entonces significa que esa presa, si se rompe, no está haciendo nada peor que lo que ocasionaría una crecida de unos 100 años que ocurre cada 100 años en el río. Los problemas hidráulicos pues son bastantes en el diseño de esta parte de la presa, que tienen que ser considerados para saber cómo entra la crecida, cómo sale, cómo es el comportamiento del vertedero, cuánto llega a subir el agua en el embalse, para saber si lo que sube en el embalse me afecta también a personas que yo tengo aguas arriba, que normalmente también puede ocurrir. Mi embalse, por ejemplo en este caso, aquí tenemos este caudal y este nivel. Aquí tenemos que aproximadamente hay 13 metros, 129, no más, 24 metros sube
el nivel de agua. Eso significa que si yo tengo a alguien en la orilla